Hola a todos. Espero se encuentren muy bien. En este nuevo formato de vídeos que usaré a partir de ahora, haré vídeos en donde les relato historias, anécdotas y experiencias de diferentes usuarios de Facebook. Dicho esto, hay cosas muy extrañas que a muchos nos ha pasado pero nadie nos cree por lo impactante o surrealista que pueda llegar a ser. Así que hoy les quiero presentar. ¿Qué juras haber visto, pero no tienes pruebas? Yo vi una esfera de colores del tamaño de un balón de fútbol. Flotaba y se movía como si fuera un ovni. Nunca supe qué fue, ni he visto algo parecido. A mí nadie me cree, pero me vi a mí mismo, sentado en la cama. El haber recibido una llamada de mi propio número en una fiesta en mi casa. Solo tengo un amigo que puede confirmarlo, porque alcancé a mostrarle la pantalla antes que se cortara la llamada. No respondí, pero si salía mi nombre y número de teléfono, no sé si cuente como algo raro o perturbador, pero sé que puede considerar extraño. Me vi a mí misma como me estaba ahogando con la cáscara de una palomita de maíz. Yo estaba afuera de mi casa en la puerta, mientras veía como mi papá y mi mamá me ayudaban o auxiliaban, mientras no podía creer que yo misma me estaba viendo. ¿Por qué habrá sido? Hace poco me encontré en Facebook un video raro. Era una grabación de cámara de seguridad, se veían dos hombres tomando cervezas, parecía que ya era bastante noche y de la nada atrás de ellos, como a 5 metros, apareció la silueta de una criatura medio humanoide, se parecía mucho a la criatura final de la película de Alien Romulus, alargada, delgada y pálida. En el video ellos salen corriendo y esa cosa se acerca un poco, pero con la misma se va huyendo. Cuando vi el video ya era muy noche y tenía cosas que hacer en casa, así que se me ocurrió guardar la publicación y verla después. Para mi sorpresa, al día siguiente no existía esa publicación, no aparecía en mis guardados ni parecía como si hubieran borrado el post original. Los busqué muchas veces y nunca más di con él, ni buscando palabras clave ni nada. Siento yo que estuvo muy sospechoso, porque parecía una evidencia muy clara, real y bien documentada de una criatura, y misteriosamente bajaron el material de internet. Cuando era niña siempre veía y sentía cosas, y de hecho una vez predije que íbamos a chocar, pero como que todo estalló un día que estaba en mi casa de día, no había ido a la escuela y tenía 6 años, escuché la puerta del cuarto de lavado abrirse, rechinaba de forma muy particular y solo se podía abrir desde la cocina, así que volteé y vi que se abrió pero no había nadie, y cuando volteé atrás de mí, vi a una persona con el cabello largo rizado, que no se le veía la cara de tanta luz. Le grité a mi mamá y le dije que estaba viendo un ángel. Mi familia era muy católica, y cuando mi mamá vino corriendo esa persona, caminó y atravesó la pared hacia el departamento de al lado, pero lejos de darme paz a partir de ese día pensar en esa experiencia me da mucho miedo. Vi una sombra corriendo a toda velocidad, persiguiendo el autobús donde venía, jaja. Vi algo muy parecido a un dragón chino color blanco, volando. Fue hace varios años ya, en Arizona, Estados Unidos. Una persona más iba conmigo en el carro y también lo vio. También hubo unas pocas personas más que llamaron al programa de radio de Arbel y contaron que habían visto lo mismo, así que dudo que haya sido mi imaginación. Cuando era pequeña, pude volar. Nadie me cree, pero estaba sola en el jardín de mi abuelo y juro que volé.
Cuando le dije a mis papás, mi mamá se rió y mi papá me miró serio para luego irse con mi tío, y escuché que le decía Luz voló. Yo me quedé como en shock pero nunca más lo dije y cada vez que sentía que podía hacerlo, no quería hacerlo por miedo. Soñé que estaba viendo las noticias y hubo un atentado terrorista en París, atropellaron a gente, y así. Después eso pasó exactamente como lo soñé. Cuando era pequeña, después de ir a visitar a una familia y quedar dormida, en la madrugada abrí mis ojos y miré unas personas teniendo una conversación y disfrutando la fiesta. Esas personas eran tipo fantasmas, las podía ver pero ellos a mí no eran conscientes de su alrededor, ellos se veían bien en lo suyo, y la ropa que usaban era así como esta foto. En la ciudad de Puebla, México. Por el año de 1995, estando trabajando de guardia de seguridad en un fraccionamiento, eran como las 2:30 de la madrugada, y al ir mi compañero iba a realizar su recorrido, lo observo como se va hacia su recorrido, y escuché como un ruido en el aire. Como cuando hace mucho aire y hay una lona que se agita. Pasa encima de mí un ave de unos 5 metros de envergadura de sus alas, se fue hacia mi compañero, pero no se lo llevó, solo quedó volando sobre él. Regresó mi compañero pálido y me dijo que esa cosa tenía un pico, como de 1 metro y unos ojos rojos. No les dijimos a nadie porque pensamos, nos tomarían a locos y podríamos perder nuestro trabajo. Un maldito ovni, se los juro. Eran 3 haciendo un triángulo perfecto, cuando saqué mi celular se fueron uno por uno. Cuando una persona sueña, al menos en mi caso, casi nunca siente que es el protagonista, más bien es como un espectador y por supuesto no logras verte tú mismo. Habiendo dicho esto me vi a mí mismo, viendo hacia mí yo del sueño y después de eso comenzó a sangrar y morir, todo eso mientras estaba sentado debajo de un árbol. No sé qué significado tenga pero fue la primera y única vez que me he visto viéndome, como si fuera consciente de sí mismo. A mí me pasó de niña a los 10 años cuando vivía en Chile. En ese tiempo mi mamá y yo éramos muy pobres y vivíamos en una habitación, que era tipo una vecindad, había más vecinos, y pues ella se iba a trabajar y yo me quedaba sola. A mí, me encantaba ver la televisión, y ahí estaba viendo Pucca hasta que de la nada se pasa un comercial de una Virgen María vieja casi rota, llorando sangre, y una canción melancólica y lenta y de fondo, una mujer con voz ronca comenzó a rezar, y me acuerdo que yo me quedé quieta paralizada del miedo, y lo que me dio más miedo, es que la Virgen poco a poco se acercaba más y más y lloraba aún más sangre, hasta que solo su cabeza estaba en la pantalla. Abrió los ojos, eran rojos, así cuando lloras y se enrojecen. Dios quería morirme, estaba llorando hasta que se quitó y vi a un diablo bailando, saltando y así como de la nada apareció, se fue y comenzó a dar Pucca como sin nada y de ahí le tengo fobia a esas estatuas religiosas. Nosotros en una exploración urbana miramos algo deslizarse a una velocidad nunca antes vista, éramos 12 y todos la vimos, no tenía rostro, alguien más en la misma ciudad miró lo mismo, desde ahí nadie de los 12 volvimos a hacerlo, y eso que fuimos al panteón por más de 15 veces y no vimos nada. Mi mamá y yo vimos la luna al rojo vivo literalmente, y nadie nos creyó, nos dio tanto miedo que nos metimos de nuevo a la casa y después de rato, salimos a ver y la luna ya tenía un tono más café,
como cuando es un eclipse y después ya empezó a ponerse naranja hasta llegar a un amarillo muy brillante. Toda esa semana estuvimos buscando si fue un eclipse o algo así, pero nunca salió en las noticias ni nada. En una ocasión mi mamá y yo logramos ver una cantidad insólita de ovnis por ahí del año 2015, lo que aún me da cierto escalofríos, es que a nadie pareció importarle o no se dieron cuenta. Recuerdo que logramos grabarlos, pero al buscar la grabación solamente encontré videos con estática. Mi mamá siempre ha tenido sueños premonitorios. Lo feo es que siempre es con muertes de familiares y así como los sueña, a los 2 o 3 días fallecen. En pandemia murieron aproximadamente 10 familiares por COVID, y ella los iba soñando a todos. Me gustaría compartir una historia con ustedes. En el 2007, vivía por Buenavista en Tultitlán, México, cerca de un tianguis que se pone los días domingos, pues desde ese entonces iba en segundo grado de primaria, mi hermano en preescolar y mi hermano menor es recién nacido. Por lo tanto, siempre después de realizar las tareas, salíamos al parque en las tardes. Bueno, estaba jugando a las escondidas con mis 2 hermanos, mientras buscaba un escondite para que no me encontraran. Me subí en una pista de patinaje para esconderme de ellos, jaja, pero lo más extraño es que vi unas 3 esferas blancas plateadas, corriendo en zigzag cerca de una tlapalería abandonada, acompañada de una antena de telefonía ya que la colonia se ubicaba en un cerro. Desde ahí, me fui corriendo a contarles el objeto raro que había visto y mi mamá me pidió que lo dibuje en un cuaderno. En sí, lógicamente pensaba que podría ser una parvada de aves o un perro callejero corriendo, pero dudaba. Bueno, cuando mi hermana se suicidó, después de su entierro, todos se durmieron, menos yo. Yo me quedé con los ojos entreabiertos, sin poder dormir y observando a mi mamá y a mi hermano. Entonces la vi, parecía lo que es verdaderamente un fantasma, simple energía, y sus movimientos eran como si flotara hacia enfrente. Miraba triste y cuando salió del cuarto, fue cuando reaccioné y casi me caigo del sillón. Tengo pruebas, nadie me cree que mi exnovio fallecido me sigue buscando y seguimos en contacto, y una vidente me dijo que él me quiere llevar con él y si yo quiero pido hablar con él. Aparece a pesar de que ya pasaron 3 años, sigue aquí conmigo, pero a veces sí le pongo límites, porque me ha asustado de muchas formas muy feas, incluso en sueños yo hablo con él y viene y me cuenta cosas. Absolutamente nadie me cree y a este punto, yo estoy empezando a sentir que no fue real. Mi historia es que cuando tenía 6 años fui al río con mi familia, y en un momento comencé a ahogarme. Llegué al punto donde mi cuerpo dejó de reaccionar y tenía frío. Mis ojos comenzaron a sentirse pesados y cuando los abrí ya estaba fuera del agua. Recuerdo también que antes de cerrar los ojos dije me voy a morir así. Y solo eso logro recordar. Mis padres dicen que no pasó, pero otras veces dicen que sí, o suelen decir que no pasó así. Realmente no sé qué creer. No sé si cuente como una, pero la semana pasada estaba por dormir, estaba acostada normal, mis perras dormidas y yo con mi peluche con el que siempre duermo, y cuando ya estaba pues yéndome a los brazos de Morfeo escucho como una voz que dijo, tengo hambre, pero lo dijo con un tono como si fuese una orden, no sé cómo decirlo, me causó cierto miedo pero decidí ignorarlo, me di la vuelta y me dormí, y en mi mente solo recuerdo que dije, yo no te hice nada, no me asustes, y me dormí. Pero fue algo muy
Una vez prendí la tele y vi Cartoon Network. Tenía 5 años, año 2015, era un corto de Wallace y Gromit. Trataba de que el humano era pintor y quería impresionar a alguien, por lo que dejaba de hacerle caso al perro. Siempre comían naranjas juntos. Una vez se enojaron y el humano destruyó un retrato del perro por el enojo. De la parte de los ojos lo desgarró. A la mañana siguiente, el perro no tenía ojos y se acercó al humano para hacerle lo mismo. Al final se ve a ambos reconciliados, con un ojo real y el otro era una naranja. Me traumó en ese tiempo, lo he buscado pero no lo encuentro en ningún lado. Si alguien sabe dónde verlo, le agradecería. Bueno, espero les haya gustado el vídeo. Es muy interesante escuchar estas historias, que a muchas personas les ha dejado una huella en su vida, así que tú decides si creer o no. Si tienes alguna historia, anécdota o experiencia de cualquier índole, no olvides escribírmela al correo o en la caja de comentarios para que aparezca en un próximo video. De mi parte eso sería todo, no olvides dejar tu like, compartir el video y suscribirte a este humilde y hermoso canal. Muchas gracias. Y no olvides que yo soy el Mati. Bienvenidos a la oscura realidad. Buenas noches.